sobre la coyuntura actual también vamos a conversar ahora con Berti Venegas Lynch. Él es el primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Y ya nos estás escuchando. Berti, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Rocío, ¿cómo te va? ¿Te escuchas bien? Perfecto, te escuchamos, sí. Perfecto, Berti. ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan de cara a las PASO? ¿Cómo vienen con las encuestas? ¿Qué haces, Mariano? Con el tema de las encuestas, bien, vos sabés que las encuestas, yo particularmente creo que el espacio no le da mayor peso al asunto. Yo creo que las encuestas han demostrado que muchas veces son pagos por los distintos espacios, con lo cual también tienen un componente tendencioso. Yo creo que hay que presentar y mostrarse en el mercado con las propuestas y que la gente elija. Eso es la medición, es la verdad que no estoy Hablemos, seguro, Berti, de las propuestas. Bueno para la... Ya que ¿Cómo no? lo mencionás, metámonos de lleno en las propuestas. ¿Qué propone La Libertad Avanza para el 2023, 2024? Bueno, es una pregunta hiperabierta, Rocío, pero básicamente... vamos a ponerlo, a sesgarlo, ¿no? O sea, 2024, negociación hoy con el FMI. ¿Cómo encararían hoy la negociación con el fondo, no? Pero antes de eso, Mariano, ahora te contesto, pero me gustaría igual con la pregunta de Rocío decir que Javier ha presentado, y de hecho lo va a volver a presentar públicamente hoy, las propuestas de 3 generaciones de reforma del Estado, con el concepto de la secuencialidad. O sea, acá tenemos en distintos aspectos, distintas, por así decirlo. Hay que cortar el cable indicado, es decir, esto igual que cuando estamos trabajando en el Excel, que modificamos alguna fórmula, saber en qué otra celda impacta, digamos, porque esto es, digamos, bastante complejo, y se empieza por la reforma del Estado, de bajar el gasto en las partidas donde el político roba, sin tocar partidas sociales en esta instancia. Eso como muy titular, sin ¿no? tocar partidas sociales en esta instancia, entonces. Sí, eso es muy importante, pues en definitiva, hoy decimos, en los libros, ¿conviene tener planes sociales? La cuestión del concepto asistencialista, por supuesto que no. Me parece que corrompe la dignidad de las personas, la civilización, y hace esta cuestión del concepto de la justicia social algo que nos ha llevado a donde estamos. Sin embargo, con los índices que tenemos de desempleo, de pobreza, de marginalidad, no podemos a esa cantidad de gente fenomenal, siendo hoy víctimas del sistema, empujarlos en una situación más complicada aún. El sector privado está también totalmente diezmado por todos estos años que lo han vapuleado. Entonces tiene que estar reactivo para poder recibir ese capital humano que hoy está improductivo. Entonces, primero la reforma del Estado, bajar el gasto. Hay un plan para bajar al menos 13 puntos del PBI, luego bajar impuestos para que eso permita reactivar la economía, y después, en una segunda generación, que no sé si incluso está dentro de un primer mandato presidencial, el tema de el capital humano hacia el sector privado. Pero no quiero cuerpear la pregunta de Mariano respecto al tema del FMI. El FMI hay que pagar, las deudas se pagan. Las deudas se pagan, para empezar. Estos planteos el tema es con qué plata, porque sería con la plata de ellos, no vos la pagás con la plata de ellos, pero tenés que hacer todo lo que ellos te dicen, ¿no? Entonces, hoy ellos te piden, bueno, devalúa, el dólar está a 500, devalúa a 500. Primer medida, devaluar a 500 pesos. Yo creo que es la mirada más chica y corta de eso. Yo creo que el concepto que yo dejaría acá a tu audiencia, Mariano, es que permanentemente por las 3 vías de financiamiento el gobierno nos ha esquilmado, que es los impuestos que están a tope, el tema de la inflación que no se aguanta absolutamente un día más, y también ahora la válvula de escape de pedirle fondeo. Esto es lo mismo que un administrador de nuestro consorcio de forma inconsulta pida deuda para hacer despilfarros de las cuales tampoco también ha sido inconsulta para nosotros. Hay medio, entonces, Berti, una encrucijada, ¿no? En algunas cosas, porque
Vos mencionabas recién lo que tiene que ver con un déficit fiscal muy importante y que lo marca también el Fondo Monetario Internacional. Hablar en ese contexto de bajar impuestos, bueno, solamente empeoraría el escenario, ¿no? Más allá de que, como mencionabas, en el caso de que se pueda mantener la asistencia social, digo, cómo se recomponen todos esos factores en un equilibrio. Y otro gran punto es la inflación. Ustedes hablan, ¿no?, justamente de una cuestión donde el Estado deje de intervenir en algunos puntos, ¿no? Un poco de dejar más la cuestión libre a las reglas del mercado. ¿Cómo haces para contener la inflación en ese contexto, ¿no? Sin un Estado que se encargue de regular las especulaciones de cada uno de los sectores. Bueno, tocaste varias cosas, Rocío. Primero, vuelve a surgir el tema de la secuencialidad. Vos me decís, bajar impuestos. ¿Cómo bajamos impuestos si en definitiva el gasto está a tope? Bueno, primero, bajar el gasto. Te lo llevo a la economía familiar. Si vos tenés de una familia de 5 personas, uno solo trabaja medio de forma precaria y tenés una lancha, casa de veraneo, 5 autos y demás, no resiste eso. Tenés que bajar esta cuestión. No es cuestión de agarrar con la tarjeta de crédito, que tenés una deuda impagable, y hacer un adelanto en efectivo por el cajero con la misma tarjeta para hacer el pago mínimo. Eso es algo que termina mal. Entonces, si te endeudaste con la persona menos indicada, vas a terminar una zanja, y en el caso nuestro, siguiendo pagando deuda y poniendo peso en la espalda del sector productivo que no aguanta más. Ok, entonces, al fondo, ¿con qué plata le pagarías? Al fondo le tenés que, primero no están pagando nada del fondo, están haciendo todos waivers y pateando esto para el próximo gobierno y encima tratando de endeudarse más para esta cuestión del plan llegar, como le dicen ahora, que en definitiva es porque lo saben, es algo me parece cínico, que es comprar tiempo y ponerle más trotil a la bomba y más deuda. Yo creo que la solución al problema monetario, además de que desde el punto de vista fiscal tenés que bajar los impuestos, después de bajar el gasto del Estado, en la parte monetaria el foco está en eliminar el Banco Central. Es la única forma de resolver esto, Mariano. O sea, Argentina sería... ¿Hay algún otro país del mundo donde no haya Banco Central? Hay algunos, pero me parece que sea exitoso, ¿no? Claro. Y que sea exitoso. Porque mi pregunta es, no sé, si Suiza, Estados Unidos, digo, todos los grandes países tienen Banco Central, ¿por qué la Argentina no debería de tenerlo, no? Yo te hago la pregunta al revés. ¿Por qué no podemos ser los primeros en terminar con esta especie de vaca sagrada del siglo XX, que son los bancos centrales, que es darle el monopolio del dinero y el crédito al Estado, a un comité de burócratas, Mariano? ¿Y no te parece peor, Berti, dárselos a los privados? Digo, ¿quién se va a encargar de defender algunos derechos? ¿No? Pero, Rocío, los derechos corren por otro lado. Los derechos son los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Y justamente nos han liquidado los derechos con esta cuestión donde somos siervos de la gleba. Darle tanto poder al privado, ¿no es dejarlo un poco a la regulación de ellos? Perdóname que te interrumpa, para hacer foco en ese punto en particular y ser clara. La creación de la moneda es una creación del mercado. Entonces, una de las cosas, Rocío, que nos pasa, además de combatir este socialismo agobiante, es algo que es combatir nuestros propios paradigmas y decir, pucha, el Banco Central es de 1935, se nos hizo tan carne que ahora cuando decimos, che, volvamos a tener la elección libre de monedas y que decida la gente qué moneda quiere tener, decimos, no, por Dios, ¿qué va a hacer el Estado? Es una especie de síndrome de Estocolmo muy grave que tenemos que sacarnos un poco de la cabeza y pensar afuera de la caja de lo que venimos haciendo últimamente. Cuando ustedes, Berti, hablan de la dolarización, obviamente es una dolarización, sería hoy a un tipo de cambio de 550 pesos, ¿no? Por lo menos un tipo de cambio del dólar libre, del dólar financiero. Si bien uno ganaría en esa moneda, también gastaría, ¿no?, en dólares. Exacto, se dolariza la moneda en el tema de salarios, el tema de precios, exactamente lo que estamos viendo ahora. Gastar en dólares para muchos no sería algo muy divertido, bueno, especialmente con lo que le pasó a Ecuador, ¿no? Ecuador, a partir de la dolarización, logró estabilizar la inflación, pero aumentó mucho el índice de pobreza. Hablemos de dónde se sacarían, Berti, los dólares también, porque, bueno, había cierta discreción, ¿no?, en hablar cómo se llevaría a esa reconversión económica.
Justo ahí Mariano estaba diciendo algo interesante de Ecuador y se cortó, que decías que se estabilizó la inflación, pero... Pero que obviamente al principio aumentó la pobreza, ¿no? Mira, hay que separar la cuestión monetaria de la cuestión fiscal o los descalabros que puede hacer un político. No necesariamente con el tema monetario se resuelven todos los problemas de Argentina. Si siguen siendo unos monos con navaja y unos enfermos con presupuestos que son impagables y el país no le va a ir muy bien. Por lo menos si haces foco en el tema monetario, se resuelve. Es sacarle, yo no, me cuesta creer. Claro que yo vengo leyendo autores de la Escuela Austríaca de Economía que hablan de esto hace muchísimos años, pero siempre me resulta que sigamos hablando de esta cuestión del Banco Central, y quienes no quieren salirse son los políticos y los economistas asociados a esos políticos que quieren seguir financiándose por ahí. Y hablando de la pobreza, Rocío, hablando de la pobreza, es donde más le pega a la gente que menos tiene, porque en definitiva... Nosotros, si tenemos alguna capacidad de ahorro, podemos comprar dólares, tenemos otra forma. La gente que está comprando casi en cuotas la leche y no tiene capacidad de ahorro, está entregada al peso, que hoy, mientras está durmiendo, le están robando recursos. Esta cuestión que se dice, Mariano, que comentabas, de que se puedan sincerar los precios del precio del dólar, devaluar. Están devaluando todos los días el precio. Claro. El precio oficial es un precio totalmente fijado por el gobierno por decreto, es decir, el dólar vale tanto. En la Rusia soviética. Tal cual. Vos hacías hincapié en las reformas, ¿no?, que ustedes proponen. Hoy cualquier candidato que llegue a presidente, seguramente lo más probable es que sea presidente en balotaje, con lo cual sea un presidente en minoría de alguna forma, que va a necesitar, para que todas estas reformas puedan pasar por el Congreso, el aval de las otras fuerzas políticas. ¿Con quiénes piensan unirse en caso de que ustedes lleguen a ser presidentes, o en caso de que lleguen a ser opositores también? Digo que van a necesitar, aunque ustedes sean opositores, van a ser una fuerza más o menos importante, con lo cual el oficialismo de turno va a necesitar los votos de ustedes. Con lo cual necesitan seguramente hacer algún tipo de alianzas. Hoy Patricia Bullrich sería la más parecida a ustedes. Yo no votaría a las caras, digamos. En definitiva, todas las propuestas que sean tender a la igualdad ante la ley y a la vida, la libertad y la propiedad, que hoy desde el Congreso, Mariano, la verdad que el otro día le decía a otro medio, si tomamos el mapa legislativo, para no ir tan atrás en la historia de las últimas legislaciones que se sancionaron, si te tapás los ojos y apuntás en cualquier lugar de ese mapa, vas a encontrar una ley que va en contra de los ciudadanos, cuando en realidad el poder legislativo debería ser el que hace de contralor al poder ejecutivo y sale en defensa de los ciudadanos. Hoy es cómplice de todas estas atrocidades. ¿Qué proyectos de ley se te ocurren, Berti, en el caso de que ingresaras, ¿no?, a la Cámara de Diputados? ¿Ya estás pensando en alguna propuesta en particular? Y agrego que puedan llegar a pasar, ¿no? Porque aunque sean gobierno, van a necesitar del apoyo de otros sectores. Sí, sin duda. Claro, lo que también siempre digo, primero, del plano del voto, yo invito a la gente que vaya a votar. Es importante que vaya a votar, que también fiscalice, porque eso en definitiva es lo que protege a la democracia y la voluntad de la gente. Eso por un lado. Por el otro, me parece que los proyectos de ley van a ser proyectos, en mi caso, proyectos de derogación. Si la gente en el proceso de votos quiere ir al Congo, íbamos a tener el Congo. Si vota por unas soluciones distintas y cambiar la Argentina 180 grados, lo que venimos haciendo en los últimos 100 años, bueno, nos pone en mejor posición. Ahora, incluso en esa situación, como vos decís bien, Mariano, Rocío, vamos a estar en inferioridad de condiciones. También vamos a seguir empujando la batalla cultural para el cambio, porque toda gran travesía empieza por el primer paso. Entonces aspiramos con que nos apoyen, sobre todo de Juntos por el Cambio, que se han llenado la boca hablando de liberalismo, que pasen a los hechos y veamos realmente si en definitiva están dispuestos a sacarle el peso del Estado a la espalda de la gente. Eso te iba a preguntar, Berti, como aliado, ¿a quién preferías? Claro, y si ustedes los apoyarían a ellos en un eventual balotaje entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, ¿no?
Desde el punto de vista electoral, yo creo que no somos dueños de los votos, cada uno hará lo que se le dé la gana. En ese sentido, eso es muy, muy argentino de la cosa verticalista, que sale el líder a decir, bueno, los votos van a tal lado. Eso cada persona decidirá de acuerdo a lo que mejor crea. Yo aspiro a que si no gana en primera vuelta Javier, lleguemos al balotaje y en definitiva empecemos a transitar este camino que es La Libertad Avanza, pero no porque yo esté en La Libertad Avanza, me metí por eso y solamente me metería en la política con estas ideas, porque es el único distinto que tiene cosas distintas para decir. El resto es, los que están manejando lo hacen mal, déjame manejar a mí. Y en realidad el problema es la planificación central y pretender manejar la vida y los patrimonios de la gente. Gente que puso plata ahí para pertenecer, ¿no? Bueno, todos los partidos políticos se financian, ¿no? No solo, digo, el de ustedes, en todos los partidos políticos hay que financiarlo poniendo plata, pero a partir de todos los comentarios de que se compraron los puestos y todo eso, toda la gente que puso plata, pero puso plata no porque lo obligaran ni para nada, sino para financiar el proyecto. ¿Para qué es? ¿Tiene algún fin de, bueno, después la voy a recuperar en algún momento? Primero aclarar la cuestión de la operación, que incluso llegó a instancia de la justicia y no se aprobó absolutamente nada de la cuestión esta de que se compraran las candidaturas. Un disparate, no sé si vale la pena detenernos en esta cuestión porque ya está superado. El resto lo he visto alrededor mío, la gente de La Libertad Avanza contribuye. Yo, de hecho, fui a Mar del Plata y a Bahía Blanca y fuimos cada uno, se pagaba el almuerzo, sus cosas. No hay ninguna estructura, es como debe ser, creo que la política. Y justamente porque Javier Milei viene a proponer algo distinto, hasta incluso el enfoque de la financiación de la política, que le tiran encima, porque claro, estás poniendo en descubierto a la casta de cómo se maneja en la política, no solamente en el día a día que vive la gente, sino incluso a través del negocio que es el proceso electoral. Bueno, vos hacías foco en esto, y ya la última, Berti, te dejamos libre, es en la fiscalización, ¿no? Muchos dicen, y sí, a Milei le puede llegar a ir eventualmente muy bien en las PASO, después en las elecciones generales, pero va a ser muy difícil la fiscalización. Primero, al principio la fiscalización y después el conteo, porque no tiene tanta gente y tanta estructura y tanta burocracia para controlar todo como sí lo tiene el oficialismo, sí lo tienen los radicales de Juntos por el Cambio. Bueno, ahí vos estás contestando incluso la pregunta anterior respecto al tema de la financiación del proceso. Justamente es todo a pulmón, es todo con gente que realmente quiera un cambio, porque si se pagara un proceso político, te aseguro, habría presupuesto para pagar a los fiscales y tener una estructura donde, en definitiva, la política tradicional ya lo tiene. Entonces estamos combatiendo contra el monstruo en todos los aspectos, no solamente del Congreso, en la parte electoral, sino también en este proceso de poder fiscalizar y que parte de la política Bien. Es la chantada de robar votos. Berti, muchas gracias por atendernos y bueno, traernos tu testimonio en este contexto a tan poquitos días de las PASO. Gracias, Rocío, Mariano, un saludo a los dos. Muchas gracias por el espacio. Hasta